Sí. Buenas, buenas. Qué pena, Bue- qué pena. Buenos Salimos. días, profe. ¿Cómo amanecen? ¿Qué cuentan? Buen día, Bien. profe. Qué pena con ustedes, pero tuve conexiones con problemas de conexión con la internet. No, profe, mientras tanto estábamos adelantando otro para lo del parcial porque no entendemos algunas cosas. Ajá. Entonces aprovechamos mientras que su merced no estaba. Ah, listo. Buenos días, profe. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Bien, gracias. Mientras llegaba estábamos en otra preocupación. No otra preocupación. Ah, bueno. Me disculpan ahí, pero ustedes saben que yo siempre me conecto a la junta, pero pues hay problemas técnicos. Bueno, chicos, entonces ahora sí, ¿cómo les acabo de ir en esta semana? Bien, profe. ¿Cómo les acabo de ir? Súper bien. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Profe. Mucho trabajo, mucha lluvia, mucho frío. Allá ahorita se está calentando por nosotros. El profesor también. Bueno, entonces vamos a... ¿Con ustedes trabajé el texto del automóvil o no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a trabajar el otro. Profe, no puedo abrir cámara porque estoy trabajando. Del pino ese hacia allá. Por la otra del pino, por donde vos vives, por donde vos, en el de arriba, en el centro. Bueno, entonces vamos a leer el texto que aparece aquí, ya lo voy a compartir. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Vamos a ampliarlo un poquito. Bueno, vamos a leer este texto de una raza de hombres. Un texto distinto para que ustedes también comiencen a analizar. Hay una raza de hombres. Léanlo, por favor. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, profe, hay una raza de hombres. Antes dice, responda las preguntas 1 a 11 de acuerdo con el siguiente texto. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Bueno, entonces, ¿de quién es el texto? De Truman Capote a Sangre Fría, Madrid, unidad 1999, página 99. El texto es de Truman Capote, correcto. Vamos con las preguntas.
Doral, lea la primera pregunta, por favor. Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es A. Su obstinación en permanecer despiertos. B. Vivir al tanto de las nuevas modas. C. Su total incapacidad para detenerse. D. Tener una elevada conciencia ecológica. Segunda, usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que A. Regresa siempre al mismo lugar. B. Toma el cambio ansiando lo desconocido. C. Siempre viaja porque su trabajo se lo exige. D. Toma los caminos persiguiendo un amor. 3. Una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote tendría A. La ilusión de llegar a alguna parte, el ansia de conocer nuevas tierras, la necesidad constante de cambio, el deseo de viajar frecuentemente. Bueno, entonces aquí les hago la primera pregunta. Lea la primera pregunta, Mariluz, y me dice, ¿qué competencia sería esa? Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es. Esa pregunta es, ¿a qué competencia pertenece? ¿Interpretativa, argumentativa o propositiva? Recuerden, propositiva, cuando les proponen dar una solución desde el texto. Argumentativa, cuando le pide explicarla. Interpretativa, cuando le pide que interprete el texto que acaba de leer. ¿Cuál sería ahí? ¿Quién me dice esta pregunta? ¿Qué sería? ¿Interpretativa, argumentativa o propositiva? Interpretativa, profe, ¿Por qué? porque según el texto, un rasgo característico de los hombres inadaptados es, pues no estamos argumentando, estamos interpretando, ¿no? Correcto. Según el texto. Cuando le dice según el texto, es interpretativa. Entonces, según el texto, esa pregunta, un rasgo característico de los hombres inadaptados es, ¿cuál sería? La B, profe, vivir al tanto de las nuevas modas. ¿En el texto nos hablan de modas? No. O sea, no nos habla de moda, pero está diciendo que quiere cada vez, o sea, se cansa de lo ya vivido y quiere seguir experimentando, quiere estar siempre como experimentando lo nuevo. Ojo, ojo que el texto no dice experimentar lo nuevo. Ojo. Véalo, Oscar, otra vez. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas, llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. ¿De qué tribu están hablando ahí? De que no pueden detenerse, ¿Pero quiénes? de los hombres Gitanos. inadaptados. Gitanos. Gitanos, profe. Correcto, los gitanos. Entonces, esa raza gitana es una raza de hombres inadaptados. Una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos.
Escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos, fuertes, valientes y sinceros. Pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño. Quieren lo extraño, lo nuevo, lo siempre, siempre, lo nuevo siempre. Entonces, miremos el texto. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quienes se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos. Escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Entonces, aquí toca empezar a mirar lo siguiente. La pregunta dice, según el texto, capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es. ¿Cuál es el rasgo de un hombre inadaptado? Para mí sería la C, profe. La C. Las es, sí, pero para mí también, su total incapacidad para detenerse. Obstinación en permanecer despierto. Eso no es correcto ahí. Vivir al tanto de las nuevas modas. ¿Ahí está hablando de modas? No. No. Su total incapacidad para detenerse. Son incapaces porque es algo que llevan en la sangre gitana. Pues, según el texto, la sangre de los gitanos son así. Tener una elevada conciencia ecológica. Sí habla de la naturaleza, pero no desde el punto de vista como ecológico, como tal. La respuesta correcta que dijo la señorita Doralba es correcta, es la C. ¿A qué competencia pertenece esa pregunta? Interpretativa, porque hay que interpretar el texto para dar la respuesta. Porque esa pregunta tiene que ver con el texto. Ahora, dice la segunda. La segunda, Eliana. Dice, ¿usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que A, regresa siempre al mismo lugar, B, toma el camino ansiando lo desconocido, C, siempre viaja porque su trabajo se lo exige, D, toma los caminos persiguiendo un amor? Esa pregunta, ¿usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que, ¿qué tipo de competencia sería? Argumentativa, profe. ¿Por qué me dice que es argumentativo? Ya voy. Profe, porque está pidiendo que en nuestras palabras cataloguemos a ese hombre inadaptado. O sea, usted diría, o sea, Bueno, no cuando está dice diciendo, usted diría, recuerde las competencias. La competencia interpretativa le pregunta de acuerdo al texto. La argumentativa le pide que lo explique. Y la Argumentativa. que usted dé desde el punto de vista del texto una posible solución. Argumentativa, propositiva. Propositiva porque le dice que usted diría. Le está pidiendo que proponga una posible solución. Entonces, usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que, según el texto, Toma el camino ansiando lo desconocido. B, toma el camino ansiando lo desconocido. entonces, Eliana, ¿qué dice la respuesta? Señor, la 2.
Para mí es la B, toma el camino ansiando lo desconocido. Bueno, entonces vamos a discriminar. Dice, regresa siempre al mismo lugar. ¿El gitano vuelve al mismo lugar? Sigue avanzando. No, B, profe, lo toma el camino ansiando lo desconocido. Puede ser. C, siempre viaja porque su trabajo se lo exige. ¿Ellos andan así por trabajo? No, descartada la C. Toma los caminos persiguiendo un amor. ¿Ellos van detrás de un amor? Nunca. No, nunca. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál es? La B. La B, ansiando lo desconocido. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Ok. Preguntas, inquietudes. ¿Hasta ahí? Preguntas, inquietudes. Dudas. Sugerencias. Bueno, vamos con la 3. Yasmín, lea la tercera pregunta. Una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote tendría A, la ilusión de llegar a alguna parte, B, el ansia de conocer nuevas tierras, C, la necesidad a costa de cambio, D, el deseo de viajar frecuentemente. ¿Cuál sería, primero, qué competencia pertenece a esa pregunta? Interpretativa. Le dice, una raza de hombres contraria. Contraria a la que describe el texto de Capote. Si es interpretativa, usted lo tiene que interpretar de acuerdo al texto. Si es argumentativa, tiene que explicarla. Si es contraria, en el texto le aparece contraria o no. Sí, contraria. ¿En el texto le aparece? Sí, no. En el Pero no texto, tiene que interpretar para poder dar la respuesta. en el texto de Capote les dice que es contraria. No, profe. No les dice, correcto. Como no les dice, al ser contraria, usted tiene que Narrar. Oponer. explicar. Y si tiene que explicar, ¿qué competencia es? Argumentativa. Ah, porque es que en el texto no le dice que es contraria. Léanlo y verá de nuevo. Yolanda, muchas gracias. Yolanda, muchas gracias por el favor que me hizo. Bueno. Lea el texto. ¿Quién, profe? Listo, léalo, Mariluz. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se le acerca, a quien se les acerca, y vagan por un mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas, llevan en sí la maldición de la sangre gitana, y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Bueno, entonces, ¿les dice que es contrario a los gitanos o no? Buenos días, profe. Buenos días, Yolanda. Muchas gracias. Ay, gracias. Gracias a usted que me está escuchando también. Gracias por el favor que me hizo. Tranquilo, profesor, siempre con mucho gusto. Siempre en lo que pueda. ¿Aló?
Aló, sí le escucho. Muchas gracias. Bueno, a usted, profesor. Gracias. Entonces, si le dice que es una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote, ¿esa pregunta pertenece a qué competencia? Argumentativa. Argumenta. Argumentativa, porque tiene que explicar por qué entonces sería contraria. ¿Cuál sería la respuesta? A. La ilusión de llegar a alguna parte. Bueno, entonces aquí tienen que analizar. En el texto les habla de que ellos andan para toda parte, pero ellos vagan porque sí, no tienen ni el deseo de viajar, ni la necesidad de hacerlo, de cambiar, el ansia de conocer nuevas tierras, pero hay algo que a ellos es contrario. Profe, la C. Para mí es la C. La necesidad constante de cambio, porque dice que siempre están. Por eso, pero la C sería de acuerdo al texto. Pero mire, mire la palabra clave de la pregunta. Toda pregunta tiene una palabra clave. La palabra clave aquí es contraria. O sea, lo contrario al texto. ¿Cuál sería? Para mí es la, profe, para mí es la D. Para mí es la C, profe, la necesidad constante de cambio. La A, Ojo. profe. La A, profe. Es Es, contraria a es lo lo que ellos contrario. quieren. ojo, La Sí, la A. ilusión de llegar a Anteriores, alguna profe. parte. ojo a la Todas las pregunta. anteriores, excepto la C. Ojo a la Profe, pregunta. profe, yo acá no leí la lectura. Todas las anteriores, excepto la C. Son Ojo a la contrarias. pregunta. Si le están preguntando del texto, sí sería la C, porque eso es lo que dice el texto. Pero es que arriba en la pregunta no les dicen del texto. ¿Qué palabra clave les dicen? Contraria. 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 Entonces, O sea, no que es hace lo que... contraria, no es ni la B, ni la C, ni la D. Es la A. Es la A, porque ellos ya andan porque sí, y no, aquí No dicen, tienen esa ilusión. no tienen de esa llegar a mí. Gracias, Andrea. De sí. nada. Entonces, miren lo importante que es saber leer una pregunta. Si usted la contesta de acuerdo al texto, le quedaría mala la respuesta. ¿Por qué? Porque es que la pregunta le dice acá, contraria. ¿Entendido? Vamos con la lectura que de pronto algunos que acaban de entrar no la han leído. Gracias, profe. Y de paso, refuerzan el texto. Léala, Yolanda, léala, por favor. Bueno, profesor. ¿Está bien el sonido? Sí, perfecto. Hay una raza de hombres, perdón, hay una raza de hombres. El título. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remotan los ríos. Escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. ¿Aló? Profe. ¿Profe me escuchó? ¿Profe me escuchó? Sí te escuchamos, compañera, tranquila. Ok, gracias.
Bueno, entonces, ¿ya lo leyeron? ¿Aló? ¿Aló? Yo sí, profesor, ya. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos con la cuarta. Cuarta pregunta. Viviana, léala, por favor. Dice, en el texto hay una raza de hombres. La posición del autor consiste en A. Criticar las actitudes de quienes son crueles con su pareja. B. Clasificar a los sujetos que persiguen la última novedad. C. Exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo. D. Recordar las características de la maldición gitana. ¿Ustedes recuerdan a los gitanos? Sí. Sí. Ellos andan por todo el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta, en el texto hay una raza de hombres. La posición del autor consiste en. La pregunta, ¿a qué competencia pertenece? A la Narrativa, porque Ahí está hablando del texto. podría ser Interpretativa. interpretativa. Ojo, las competencias son interpretativa, argumentativa Pregunta. y propositiva. Entonces, ¿cuál me decían que es? Interpretativa. Interpretativa. Debe interpretar la posición del autor. O sea, que cuando el autor escribió el título, lo hizo pensando en qué. En criticar, en clasificar, en exaltar o en recordar. Recordar, ¿no? C. Exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo, ¿no? Recordar las características de la maldición gitana. Es correcta la respuesta, señorita. ¿Quién me dio la respuesta? Andrea. Andrea, muy bien. Esa es la respuesta. Recordar las características de la maldición gitana. Porque exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo, esa es una idea secundaria del texto. La intención del autor al escribir ese texto es recordar las características de la maldición gitana. Es correcto, señorita. Muy bien. Paola, lea la quinta, por favor. Ah, no tienes audio. Paola está enfermita. Ah, está enfermita. Ah, bueno. Que te mejore, señorita. Toma abundante líquido. Abundante líquido, señorita. Vitamina C, mandarinas, ¿oyó? Listo. Entonces, Angélica, ¿puedes leer hoy? ¿O estás ocupada? ¿La leo? ¿Yo? Sí, profe, yo puedo leer. Ah, listo. Hágale. Dice, vamos en la séptima. ¿Esta? No. La quinta. Ah, la quinta. La tarjeta de presentación de los hombres inadaptados debería decir que son. Léala de nuevo. La tarjeta de la presentación de los ¿Dónde hombres dice la? inadaptados. Perdón. ¿Dónde dice la? Me dijo de la y no la veo. No me le aumente palabras al leer. La tarjeta. La tarjeta de presentación de los hombres inadaptados debería decir que son. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Propositiva, profe. Propositiva. ¿Esa es qué? Argumentativa. Interpretativa. Propositiva. Propositiva, correcto. Entonces, si es propositiva, debería decir. Ahí está la palabra clave. Debería decir. La tarjeta de presentación de los hombres inadaptados debería decir que son pertenece a la competencia propositiva. ¿Cuál sería la respuesta ahí? D. ¿Cuál sería? De viajeros. Viajeros.
De viaje. Viajeros. Ajá. Porque están hablando de los gitanos, que ellos se la pasan viajando de lado a lado. Correcto. Léame la siguiente, Alejandro. La sexta. Sexta. El texto de Capote. sugiere que sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. Usted diría, espere que tengo una cosa acá que no me deja ver. Bueno, sí. Usted diría que los hombres adaptados a ese sistema son de carácter A, sedentario, B, indeciso, C, vagabundo, D, curioso. Sería la sedentaria. ¿Qué tipo de pregunta la es C, esta? ¿no? ¿A qué tipo de competencia pertenece? Argumentativa. Me está pidiendo que Propositiva, profe, porque dice usted diría. Sí, es una propositiva. Están proponiendo algo ahí. Sí, está pidiendo la solución. Sí. Ajá, sí, correcto. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vagabundo. Para mí la A. La A. ¿Saben Sí. qué es sedentario? Lo contrario a nómada, que se mantiene en un solo lugar. ¿Y aquí le está pidiendo por lo contrario? Me dice usted diría que los hombres adaptados a ese sistema son de carácter sedentario, porque se adaptan a ese sistema y pues no tienen la necesidad de, por decirlo así, ser gitano, como decían las preguntas anteriores. Alejandro, está confundido. Oscar, lea la pregunta. Listo, profe. El texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. Usted diría que los hombres adaptados a ese sistema son de carácter A, sedentario, B, indeciso, C, vagabundo, D, curioso. Yo No. estoy entre vagabundo y curioso. Vagabundo porque vagan por el mundo. Para mí es la D, porque son curiosos, les gusta estar... Bueno, entonces, el texto de Ahí Capote mismo dice, dice que ellos vagan por el mundo. sí, ellos vagan por el mundo, sí, pero resulta que aquí él se confundió, Alejandro se confundió al leer, mas no se confundió en la respuesta. Profe, ¿qué está sugiriendo? O sea, está preguntando que si el texto sugiere Ajá. un sistema social. Pues la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta, ¿cuál sería? Un sistema social. Que los hombres adaptados- Profe, ¿en cuál van? La A. La sexta. Sería sedentario. Es que se me apagó el computador. La que B. dijo Alejo, ¿no? B, indeciso. El texto de Capote sugiere un sistema social en que dichos hombres son inadaptados. ¿Quiénes son inadaptados? Pues los gitanos que andan de un lugar a otro. Y usted diría que los hombres adaptados en este sistema son de carácter. En este sistema, Alejandro no se equivocó en la respuesta. Alejandro se confundió al leer. ¿Me entendiste, Alejandro? Sí, señor. Entonces es la sedentaria. La respuesta es la... Ok. Profe, pero ahí dice que son... Usted diría que los hombres adaptados a ese sistema. Por eso, mire, el texto de Capote es un sistema social en el que estos hombres son adaptados. ¿Quiénes son? Los gitanos que andan de un lugar a otro que no se adaptan a ninguna, o sea, son nómadas. ¿Ustedes dirían que los hombres adaptados a ese sistema? ¿A cuál? Al que no se adaptan los gitanos. Es de carácter sedentario, porque el nómada se anda de un lugar a otro y sedentario. ¿Entendido? Tengo los audífonos puestos. Bueno. Apaguen el micrófono. Escucha un ruido raro, compañera. ¿Alguien puede entrar al micrófono, por favor? Yasmín.
Bueno. Alejandro, lea la 7. 7. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a, a las inquietudes y los gustos propios de la raza del hombre inadaptado a través de A. La religión, porque les promete llevarlos a un futuro. B. Los medios, porque los comunica con otras culturas. C. El mercado, porque les brinda novedades de la moda. D. La política, porque los enfrenta por las defensas de sus ideas. Entonces, ¿cuál sería la competencia de la 7? Argumenta. ¿Cuál sería la competencia? Propositiva. Es una propositiva porque están proponiendo una alternativa. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y a los gustos propios de la raza de hombres inadaptados a través de. Entonces, la sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos propios de la raza de hombres inadaptados a través de. Esa es interpretativa. ¿Cuál sería la respuesta ahí? P, profe, los medios porque los comunican con otras culturas. Repíteme, por favor. Repíteme, por favor. Ya, dame un segundo. Ay, es que me salía ahora. Ay, Profe, no- creo que dejaste de compartir pantalla. Sí, dejo compartir pantalla porque está mandando el link a los que de pronto no habían entrado. Gracias, profe. Ahí ya. Ya, profe, ya. Profe, los medios porque los comunican con otras culturas. Yo digo que las... Yo digo que la D. Entonces les dice. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos propios de la raza de hombres inadaptados a través de. ¿Qué alternativa sería? Las cosas nuevas. La religión porque les promete llevarlos a un futuro. La C, profe, la B. Los medios porque los comunican con otras culturas. C, el mercado porque les brinda novedades de la moda. De la política porque los enfrenta por la defensa de sus ideas. Bueno, acaba de entrar la señorita Sandra. Entonces, Sandra, entonces... Buenos días, profe, qué pena. No había podido ingresar. Bien. No se preocupe. Entonces, demos un minutico que Sandra lea el texto para que queden por lo menos en contexto de aquí en adelante con las preguntas. ¿Listo, muchachos? Sandra, lea el texto, por favor. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remotan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan así la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si
Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros. ¿Puedes subir, por favor, profe? Sí. Pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo siempre. Lo nuevo siempre. Vuelva a leer, Sandra. Sí, señor. Desde arriba, profe, otra Sí. vez. Ahí, ya. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros. Pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Entonces ahora sí vamos con la pregunta. ¿Cuál íbamos? En la 7, ¿cierto, muchachos? Sí. Profe, en la 7 yo también pienso que es la C, el mercado. Porque cuando se cansan de un producto, por decirlo así, pueden comprar otro y pues siempre está innovando. No como la religión que siempre se centra en una cosa. Bueno. Ahora me da ese aporte, Alejandro, que está bueno. Sandra, lea la pregunta número 7. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos propios de la raza de hombres, inadaptados a través de A. La religión porque les promete llevarlos a un futuro mejor. B. Los medios porque los comunican con otras culturas. C. El mercado porque les brinda novedades de la moda. D. La política porque los enfrentan por las defensas de sus ideas. ¿Cuál sería la respuesta? Pienso que la C. El mercado porque los brinda novedades de la moda. No, profe, para mí no, porque es que el texto no está hablando de que ellos están buscando la moda o lo que está saliendo. Lo que pasa Sí, es que sí, se esa refiere a parte la no moda. suena con mucho la moda. Sí, Ella lo tienes lleva toda la por la razón. sangre. Te promete Es llevarlo algo con que ellos defienden, ellos tienen que defender porque esa es su cultura. De pronto la A. Pero ahí podríamos No, manejar la la D. moda, La D. podría manejar la moda como algo nuevo. Ah, la B, la B. La B. La profe. Entonces, Digo la B. Yo digo que la D, porque la B, a ellos les tienen en la sangre el ser caminantes. No quieren sentarse en un computador a ver otras culturas. Y si los pusieran a defender sus ideas, ellos defienden esas ideas. Por eso creo que la D. vamos con Sí, la... profe. Yo creo que la B también. Alejandro, ¿cuál era su opinión? Mi opinión era la C, el mercado, porque el mercado constantemente se está innovando y como dice el texto, ese tipo de hombre es curioso y se aburre de las cosas a las que ya ha tenido una experiencia, por decirlo así. Como antes, digamos, no existían los computadores y pues un hombre se compró un computador para probarlo y pues ahora es más como algo que tiene todo el mundo y pues ya no es tan Y en innovador, por el decirlo así. texto de Capote, ¿habla del mercado? No. No, habla de los hombres gitanos que tienen una cultura diferente a los hombres normales, diría yo. Por eso. Pero también le están planteando aquí de que la sociedad contemporánea ofrece una alternativa. Y la alternativa se la brinda la religión, se la brindan los medios, se la brinda el mercado, se la brinda la política. ¿La política? ¿Me pregunta o está afirmando? Yo creo que la política. De la política. La política le ofrece a usted, mediante las leyes, defender su cultura.
defender su punto de vista. Por ejemplo, si llega un indígena arawak, nosotros no le podemos exigir el uniforme del colegio, porque la Constitución y la ley, la política, le permite llevar su cultura. El mercado es un medio de consumo. Los medios de comunicación le informan de otras culturas, pero no le respetan su cultura como tal. La religión, él tendría que cambiar su creencia religiosa, su cultura, su manera de pensar para poder estar en el sistema religioso. Pero en la Tendría política, que morirse, profe, para pasar a un mundo mejor. Tendría que morirse para pasar a un futuro mejor. a un futuro mejor, pues ahí sí es como... Claro, porque es que la religión le ofrece un futuro mejor cuando uno ya se muere. Aquí tiene que seguir sumiso a Correcto. todo. Entonces, la religión no es por ese mismo, por eso, por lo que tú estás analizando, Oscar, porque cuando uno se muere es el futuro mejor en la religión, pero aquí no. Los medios, ya les dije, el mercado es capitalista y es de consumo. Por ende, no es la respuesta. La política sí, porque le defiende sus ideas. ¿Entendido? En otras palabras, profe, la religión le promete un futuro mejor cuando se muera. Los medios lo comunican con otras culturas, pero solo por medios virtuales. Y a ellos les gusta es andar. El mercado lo que hace es crearle necesidades para que viva esclavo de la moda. Correcto. La política sí es la que le permite defender, entonces le permite la defensa de sus ideas y lo que a él le gusta hacer. Por eso es que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Y el conjunto de la gente ha confundido eso. Ha confundido eso. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. La política es cambio, transformación. La política es entrega, es servicio. Esa es la política. Politiquería, por el contrario, es corrupción. ¿Me hago entender? ¿Me he hecho entender? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, profe, sí. Entonces, que la política tiene dos vertientes en este momento a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sí. Tiene la política de derecha y de izquierda, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania perdió la guerra, Rusia, socialista de izquierda, coge la parte de Alemania. Y la otra parte de Alemania la coge la derecha capitalista norteamericana. Desde ahí se vienen las dos ideas en el mundo. Y por esas dos ideas se han matado. Guerra de Vietnam, por esa ideología. Guerra de Corea, por esa ideología. Las distintas guerras en el mundo. Y la guerra en Colombia es por eso. Por la derecha y la izquierda. Utilizan la ultraizquierda, que es las guerrillas, y la ultraderecha, que son los paramilitares. Los ultras son los brazos armados. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, por Sí, eso profe. tenemos que cambiar en Colombia, quitar ese fanatismo de extremas, tanto en la derecha y en la izquierda. Porque ambas son corruptas en el sentido del fanatismo. Y el fanatismo lo que nos ha llevado es a la muerte. Colombia se ha desangrado siempre y es hora de parar el baño de sangre. Pero ¿cómo lo podemos parar? Con educación. Con educación y respetando la vida en todas sus manifestaciones. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, la octava, lea la octava. Me la va a leer Silena. Silena. Ya, profe.
Octava, podemos afirmar que Truman Capote recurre al género poético porque es el más adecuado para A. Relatar las aventuras de los protagonistas. B. Referir los viajes de los protagonistas. C. Describir los hábitos de los protagonistas. D. Idealizar la figura de los protagonistas. ¿Qué tipo de competencia es esa? Propositiva. Argumentativa. Afirmativa. Afirmativa no existe, es porque está interpretativa. proponiendo. Afirmativa no existe, es interpretativa. Interpretativa. La pregunta sí es interpretativa porque para interpretar el texto, dice por qué va el género poético. Entonces, en la poesía se utiliza el relato de historias y de aventuras. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, en un poema entonces le cuentan la historia a usted de las aventuras, del protagonista, de... No, profe. En un poema se refiere a los viajes de los protagonistas. De idealizar la figura de los protagonistas, porque en el poema se idealizan los protagonistas. Sí, es correcto, Oscar. Porque describir no describe cómo son los protagonistas. No dice si son altos, bajos, gordos, flacos. Referir los viajes, tampoco. Y relatar las aventuras tampoco, porque eso pertenece al género narrativo. La segunda también es género narrativo y la tercera también es género narrativo, pero la que es género poético es la D. ¿Es correcto, Oscar? O si no, cuando usted le dan un poema usted lo idealiza. Sandra, lea la novena. Si algún objeto pudiera transformar en seres adaptados a los hombres de que se ocupa Capote, esta sería A, una brújula, B, un mapa, C, un ancla, D, una bitácora. ¿Qué tipo de competencia es esa? Interpretativa. Recordemos la interpretativa. Competencia interpretativa te permite interpretar lo que dice el texto de forma literal. Competencia argumentativa te pide que lo expliques. Y competencia propositiva que des una solución desde el contexto que está dado en el texto. Propositiva. Propositiva. Si algún objeto pudiera transformar en seres adaptados a los hombres, ¿de qué se ocupa este sería? ¿Cuál sería la respuesta? C, un ancla. Si algún objeto pudiera transformar en seres adaptados a los hombres que se ocupa Capote, exactamente. ¿Por qué? Porque el ancla los pone en un solo lugar. Una brújula no, un mapa tampoco, una bitácora tampoco. ¿Saben qué es una bitácora? Una bitácora es una carta donde se escribe por dónde van a viajar. Una carta de navegación, pero bitácora también es un libro, donde se anota todo. Ah, también es un diario. Sí, profe, eso es un diario porque donde nosotros trabajábamos siempre nos colocaban para que anotáramos el día a ahora día. llegar, las novedades, todo. Exactamente, eso es una bitácora también. Un mapa, pues ya lo conocen, y una brújula también. La respuesta ahí es
El Ancla. ancla. Perdón. Sandra, lea la 10, por favor. El título hay una raza de hombres el título hay una raza de hombres indica A. El descubrimiento de una etnia desconocida. B. La memoria escrita de un pueblo extinto. C. El hallazgo de una antigua sociedad humana. Y D. La comunicación que existe entre los desarraigados. Vuelva a leer que se confundió, Sandra, en algunas al leer. El título, hay una raza de hombres, indica A. El descubrimiento de una etnia desconocida. B. La memoria escrita de un pueblo extinto. C. El hallazgo de una antigua sociedad humana. D. La comunión que existe entre los desarraigados. Bueno, ¿saben qué es extinto? No, profe. Que ya no existe. Que ya no existe, algo que desapareció. Por ejemplo, los mayas fueron una tribu indígena que desarrollaron astronomía, ciencia, arte, política, economía, pero desaparecieron. No se sabe qué pasó con ellos. Dejaron predicciones, los mayas dejaron predicciones y esas predicciones las podemos conocer en las 7 profecías mayas que llegan hasta nuestro tiempo. Ellos dividieron la parte astronómica en Cactunes y Bactunes. Entonces, los mayas fueron muy inteligentes, desarrollaron mucha cuestión, pero también dejaron algo para este tiempo. Lo llamaron el tiempo del no tiempo. Entonces, los mayas predijeron lo que está ocurriendo a nivel de la parte de lo que conocemos hoy como el cambio que está pasando la humanidad en este momento. Dicen ellos en sus escritos que el hombre iba a perder parte de su conciencia pegada a Dios por que la Tierra comenzaba a perder electromagnetismo y se iban a invertir los polos, las fuerzas de los polos. El norte ya no es el norte, sino ni el sur del sur. Hoy en día, eso lo vemos. Por eso las ballenas se encallan, porque están perdidas. ¿Cómo hicieron los mayas para predecir todo eso? ¿Qué sucedió con la cultura maya? ¿Por qué desapareció? Solamente están las esfinges que dejaron, solamente está lo que ellos dejaron como vestigio de que existieron. Pero ¿qué pasó con el pueblo maya? La gran incógnita. ¿Por qué sabían cosas del futuro? No sabemos el por qué. Pero es muy extraño eso. ¿Alguno de ustedes miró el informe de Caracol hace unos años sobre los mayas? Yo no, lo he visto, pero en Discovery. El tiempo del no tiempo. Los mayas, eso pasó Caracol Televisión hace algunos años, cuando iba a entrar al año 2000. Entonces hablaron de las 7 profecías mayas para la humanidad, entre ellas el cambio que nosotros estamos viviendo ahora. Ahorita estamos viviendo la 4ª revolución tecnológica e industrial. Se acaba el mundo que conocíamos. ¿Sabían eso o no sabían esa parte? Que se acaba el mundo que nosotros habíamos concebido como tal, en política, en economía, en todo. Eso es algo que la humanidad... Se acaba el sistema económico, se acaba el dinero como tal, se acaba la cultura como la conocemos ahora, para poder comprar, para poder vender. Angélica, apágame el micrófono, por favor, gracias. Entonces,
Ese pueblo se extinguió, desapareció. Eso es algo que tenemos que empezar a analizar. ¿Por qué? ¿Ya entendieron lo que es extinto? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Me alegra eso. Entonces, ahí les adelanté un poquito de los mayas. Busquen. Por ahí les voy a mandar algo sobre los mayas para que ustedes vayan mirando las 7 profecías mayas y vayan mirando qué sucede. En una de ellas dice que el hombre perderá la razón de su conciencia y hará actos violentos porque la gravedad afectará la conciencia. ¿Cómo lo sabían? En este momento hay un problema con la gravedad. El problema con la gravedad es que se está invirtiendo los polos, las fuerzas electromagnéticas. Por eso los pájaros cogen otro rumbo, las ballenas se encallan. Los peces en su cabeza tienen una piedrita y los pájaros también. Y eso les sirve de dirección. ¿Cómo les ha parecido la clase? Bien, Buena, profe. Interesante todos los temas, profe. Bueno. Hasson, léame la pregunta, porfa. La siguiente. La expresión la maldición de la sangre gitana es una generalización referente a la condición A, genética de las razas humanas, B, errante de los pueblos nómadas, C, araña de los pueblos asiáticos, D, familiar de los tipos sanguíneos. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, pero no resolvimos la 10. No, perdón, Hasson, perdón, no me acordaba. Bueno, ¿cuál es la respuesta de la 10? La D, la comunicación que existe entre los desarraigados. Bueno, el título hay una raza de hombres indica. Una raza de hombres, ¿qué le va a indicar? El descubrimiento de una etnia desconocida. Ahí habla de una etnia desconocida que la conocen o ya existía. Profe, no sé qué es etnia para empezar, profe. Raza. Etnias son razas. La palabra etnia Sí es una raza. etnia porque es una minoría, pero no es desconocida. Todo el mundo sabe de los... Por eso, entonces ya era conocida. Sandra, ¿te quedó claro? Sí, profe. Gracias. La etnia negra, la etnia blanca. Son minorías. Etnias son razas. Entonces, el descubrimiento de una etnia desconocida, no. La memoria escrita de un pueblo extinto, ¿será que en el momento que escribió el texto ya estaban extintos? No. No, para nada. El hallazgo de una antigua sociedad humana. ¿Será que los hallaron o no? Creo que sí, profe. El hallazgo de una antigua sociedad humana. No, ya estaban. No. ¿Quién los va a leer? Ya estaba. Respuesta es la D. La comunión que existe entre los desarraigados. ¿Qué es comunión? Unión. Unión. ¿Y entre los gitanos se unen o no se unen? Sí. Exactamente. Sí, profe. Esa es la, dime. Dime. Dime.
Alguien me llamó, me dijo, profe, pero no me dijo nada. Profe, ¿qué es desarraigados? Un desarraigado es alguien que no está, cuando usted está arraigada en Bogotá, o sea, usted vive en Bogotá. Pero si usted es desarraigada, usted deambula. Los venezolanos son desarraigados ahora. ¿Me entendieron? ¿Los gitanos son desarraigados o no? Sí, señor. Profe, Señor, Dime. Dime. Me están diciendo profe, pero no me dicen. Dígame. sí, profe, yo veo ahí, pues, al leer y al entender las palabras, pues, puedo comprender mejor. Si no entiendo ciertas palabras, pues, no puedo entender qué me está diciendo la pregunta. Sí, entonces, así como hace Sandra, que no entiendo etnia, y uno le va diciendo, pregunten, ¿no? Bueno. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la D, la comunión que existe entre los desarraigados. Jason, lea la pregunta, por favor, la 11. Con la expresión la maldición de la sangre gitana puede hacer una generalización referente a la condición A, genética de las razas humanas, B, errante de los pueblos nómadas, C, daña de los pueblos asiáticos, D, familiar de los tipos sanguíneos. Bueno, con la expresión la maldición de la sangre gitana se hace una generalización referente a la condición. Esa pregunta, ¿qué competencia pertenece? Interpretativa. Interpretativa. Entonces, ¿qué es? Profe. A. Genética de la... No, mentiras. Errante de los pueblos, extraña de los pueblos asiáticos, familiar. A. Genética de las razas humanas. Profe, B, errante de los pueblos nómadas. yo también pienso que es la B. De errantes de los pueblos nómadas. Sí, no puede Porque, ser la A bueno, porque no toda la genética humana tiene esas cualidades. exacto, si se habla genético, es pues en general, en total. Y aquí habla sobre solamente unos pueblos que son nómadas que van y vienen, o sea, es como su cultura. Y es su cultura, correcto, que van y vienen de un lado para otro. ¿Ustedes se acuerdan de los gitanos? ¿Sandra llegó a ver gitanos o no? Sí, profe, una vez tuve una mala experiencia. Iba yo ahí por el Parque Lourdes y se me acercaron dos gitanas y me dijeron que fue algo muy extraño, que me veían como muy triste y que yo no sé qué más cosas y que le dejara ver la mano y yo, bueno, pues nada pierdo y le dejé ver la mano, pero no, ven, hagámonos acá a un lado, te vamos a decir qué es lo que tienen, no sé qué, yo no sé cómo me embolataron y yo me acuerdo que yo llevaba una plata y llevaba un anillo. Pues después como de un tiempo hasta me llegué a sentar a un andén con ellas y yo no me explico porque primero yo no hablo con extraños en la calle. Segundo, nunca me sentaría en un andén con una persona que no conozco. Y tercero, cuando me di cuenta y desperté, pues me habían robado la plata y me habían robado el anillo. Ah, caramba. Que los pueblos gitanos sería, no todos, pero muy... Profe, yo también los conocí porque en la casa paterna que aún está allí, en la esquina de la casa nuestra, de mis padres, había un pedazo de terreno, no lo habían comprado, y ahí llegaban los gitanos, que ellos montaban sus carpas, todo era, a mí me pareció una gente muy bonita. A mí yo era una niña todavía aún, yo creo que yo tendría por ahí unos 6 años, recuerdo. Pero no, ellos eran muy amables. Yo sí los veía que ellos cargaban agua, yo no sabía de dónde cargaban en sus
en sus unos baldes, y los hombres eran pues muy varoniles, las mujeres muy lindas, su ropa. La verdad no tuve un... Y vivían ahí en la esquina, ellos salían sí a los hombres, más que todos se dedicaban a seguirlos para leerle la mano, pero pues a uno ya le habían advertido. Profe, bueno, yo he visto un programa de los gitanos también, de los Estados Unidos, donde también lo manejan diferente, tienen que casarse con gitanos, tienen esas bodas demasiado así, sumamente, no lujosas, extravagantes. Los trajes los mandan a hacer siempre en un sitio específico con pedrería y colores y pues... y la cultura de ellos es como muy cerrada, o sea, no dejan entrar a cualquiera a su cultura como tal, a su grupo, ¿no? Correcto. Yo Entonces, sí los conocí, profe, y enseguida de la casa paterna en Ibagué, la casa de mis padres, había un terreno que no estaba habitado y ahí llegaban ¿cómo es que llaman? Los gitanos y armaban sus carpas con colores y los tendidos eran en el piso donde ellos se cruzaban. Eran una raza muy bonita, por cierto. Los hombres eran muy varoniles y las mujeres muy bonitas. La ropa que usaban muy bonitas, esos velos, eso que hay que a mí me gusta mucho la moda también. Y, pero era muy bonito, muy bonito. Yo tenía como 6 añitos. Y lo único que nos decían mis padres era que pasáramos de largo, que no les pusiéramos atención porque ellos tenían una vida muy diferente a la de nosotros. Y esto hacía uno, ¿no? Pero sí veía yo que ellas se arrimaban mucho, las chicas, las jóvenes, muy lindas, se arrimaban a los señores, a los hombres, a leerles la mano. Algunos se quedaban cautivados, pero yo creo que más por la belleza que porque les leyera la mano. y así, y comían y hacían su comida ahí y todo, pero ellos duraban un tiempito y volvían y se desaparecían. Pero venían varias razas de esas, yo me acuerdo en ese tiempo. Sí, lo viví, lo viví. y dice, en el texto dice, y llevan en sí la maldición de la sangre gitana. O sea, tiene una maldición en la sangre, ¿no? Entonces, vamos a ver ¿Cuál será la maldición? La expresión la maldición de la sangre gitana se hace una generalización referente a la condición genética, errante, extraña o familiar. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál será esa maldición? Si la llevan en la sangre ¿Familiar? sería genética. Y según el texto sería la Errante de los pueblos nómadas. Errante, exactamente. La maldición de la sangre gitana no hace referencia a la genética, porque no está hablando de problemas genéticos, sino que es una forma de expresar que son y serán nómadas porque es una maldición gitana. ¿Entendido el texto? Sí, señor. Bueno, y el texto del automóvil, ¿cómo les pareció? Yo la leí, profe, me pareció súper interesante. ¿Por qué? Fue pues el primer carro que llegó, ¿no? Sí. El primer automóvil que llegó, el primer rico, que era de Medellín, de Antioquia, y trajo el primer automóvil, trajo hasta conductor de París, y pues lo que hablábamos, que preciso la presentación se hizo el día de la Guerra de los 1000 días, ¿no? Sí. Pero muy interesante, pequeñito, de manivela, 2 puertas, chistosito más bien el carro, ¿no? Sí. Pero miren que lo trajeron en cajas, ¿desde dónde? Pues lo traían por el puerto, por mulas, por planchones, desde París, profe. Desde Francia, sí. O sea que el primer carro que rodó en Colombia era francés. Sí. De marca, la marca era de Dion Bouton. Fue el primer carro francés que rodó en Colombia. Ese día, el 19 de octubre de 1899, se estrenaba el carro en Colombia y estallaba la Guerra de los 1000 días. 1000 días. Y lo paradójico de la llegada del automóvil, ¿cuál sería la paradoja más grande?
Que antes de estrenarlo tuvieron que ellos cargarlo en los Ajá. hombros. Lo paradójico es que un carro está diseñado para cargar personas, pero ese carro fue cargado por las personas, o sea, algo paradójico. ¿Cómo les ha parecido las clases de lectura crítica? Ay, muy buena, profe, pero cuando está usted presente, porque sola me enredo a veces. Profe, aprendemos harto. Bueno, léame Doralba, léame Made in China. Sí, señor. Made in China. Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Fengtian la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota china enviada a Malindi, en las costas más orientales del Océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos. Los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina. El mítico chilín o unicornio, descrito por un testigo como de más de 4 metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura. Lo que había llegado a China era una jirafa. Miguel Ángel Sabadell. ¿Sigo, profe? No. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿qué han entendido de ese texto? Recuerden que en China se dan las dinastías, ¿no? Allá en China son dinastías. Y allá no existe figura parlamentaria, sino figura democrática, como aquí constitucional, sino que allá es primer ministro. ¿Entendido? Bueno, ¿qué entendieron del texto? ¿Qué entienden del texto? Que había llegado un visitante a China y que le habían hecho un gran recibimiento. Que antes había llegado otro personaje, pero no lo habían recibido así. Era porque se trataba de un animal que no había sido conocido, que era una jirafa. Entonces, lea la pregunta 23, Oscar. 23. Teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede decir que el primer chilín arribó a China como A. Un tributo del emperador para el zoológico de Fengtian. Un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa. C. Una evidencia de la existencia de animales orientales. D. Una manifestación de venganza de los dioses paganos. Bueno, entonces, esta actividad de Made in China la van a hacer en grupo ustedes. La van a hacer en grupo y me van a decir la respuesta. Entonces tienen los 10 minutos para hacer la respuesta. Se van a ayudar entre todos. ¿Entendido? ¿Me hago entender? Listo, profe. Sí. Listo, profe. Listo, entonces empiecen. Empecemos. ¿Volvemos a leer? Vuelvan a leer. Ya les comparto por WhatsApp el texto. Estamos todos, compañeros. Sí, señora. Puedes empezar y leamos a ver si interpretamos bien. Listo.
Ahí les compartí al WhatsApp, ¿sí vieron? Sí, profe, ya llegó. Sí, profe, Sí, ya. señor. Sí, señor. ¿Leemos? Lea uno y los demás van solucionando entre todos la respuesta. Made in China. Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Fentien la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota china enviada a Malindí, en las costas más orientales del Océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos. Los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina, el mítico Chilín o unicornio descrito por un testigo como de más de 4 metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura. Lo que había llegado a China era una jirafa. Teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede deducir que el primer chilín arribó a China como un tributo del emperador para el zoológico de Fengtian, un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa, una evidencia de la existencia de animales orientales, una manifestación de venganza de los dioses paganos. Hola. Pienso que es la C. No Una sé, evidencia de la existencia de animales orientales, ya que venían, lo traían desde China, y pues cada uno decía como su opinión, que la cola no sé cómo, que un unicornio, que un cuerno, que no sé qué, para mí, no sé. Yo digo que es la A, un tributo del emperador para el zoológico de Fengtian, porque dice que esperaban en la puerta de Fengtian. Pero dice, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Fengtian la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota china enviada a Malindí, una flota china enviada a Malindí, en las costas más orientales del Océano Índico. Hasta ahí entendemos lo que está diciendo Oscar, un tributo del emperador para el zoológico de Fengtian. Pero después dice, el año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos, los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina. Un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa, una evidencia de la existencia de animales orientales, una manifestación de venganza de los dioses paganos. Teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede decir que el primer chilín arribó a China como, bueno, como una celebridad, ¿no? Sí, porque la gente lo espera. Sí, porque mira la pregunta lo que dice. Teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede deducir que el primer chilín arribó a China como. Entonces, el mítico chilín o unicornio descrito por un testigo como de más de 4 metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura. Lo que había llegado a China era una jirafa.
Un tributo al emperador, un invitado de honor a la celebración del año, una evidencia de la existencia de animales orientales. Compañeros, para mí es la A porque dice arriba que casi toda la gente, o sea, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta de Peiping. Y aquí está diciendo que Peiping era un zoológico. ¿Sí? Entonces la gente sabía que lo que llegaba no era un tal personaje humano, sino pues la jirafa, ¿no? Yo también digo que es la A porque como era un tributo del emperador para el zoológico de Fengtian. Profe, ¿tenemos que escribir las respuestas? Sí. Escribe la respuesta. ¿Ves allá? Y me alegra mucho verlos discutir las preguntas. Dejamos un tributo del emperador, la A, emperador para el zoológico de Sí, Fengtian. señora. Sí. Entonces, ¿quién? Andreita, ¿tú colocas las respuestas? Sí, señora. Listo. 24. Por la manera como se presenta la información, se puede afirmar que el texto de Sabadell es A, descriptivo porque enumera las características del unicornio realizada por un testigo. Narrativo porque relata la llegada del primer chilín a la ciudad imperial de Fengtian. Argumentativo porque demuestra la existencia del pensamiento mítico entre los orientales. Lírico porque idealiza. Descriptivo, ¿no? Pero digamos, el almuerzo lo hace, no. Sí, yo también pienso que la A, descriptivo porque enumera las características del unicornio realizado por un testigo. O sea, hubo un testigo donde estaba diciendo, estaba contando, ¿no? Sí. De la manera como se presenta la información, se puede afirmar que el texto de Sabadell es descriptivo porque enumera las características del unicornio. Narrativo. No sé cuál colocamos. Yo digo que narrativo, B narrativo. Yo también digo que Sí, narrativo. también está B narrativo porque también relata la llegada del primer chileno a la ciudad imperial de Fengtian. Sí, también. Porque el texto en sí nos está describiendo pues la jirafa, pero nos está contando más que todo una historia. Entonces está englobando los dos. Por eso pienso que es la B, el narrativo. Sí, es como que abarca más, ¿no? Como que es más completa la respuesta. Sí, exacto. Porque la A solamente me dice pues, el mítico chilín, un unicornio escrito, bueno, sí es, como que no me lo describen, no el texto completo. Entonces, ¿cuál? ¿La B? Yo digo que la B. Narrativo. El texto de Sabadell es narrativo. Leemos la pregunta 25. Hola. Profe. Leemos la pregunta 25. Sí, todas creo que dijo. Pero me 24. parece que la 25 no la mandó al WhatsApp. Ah, 24, 26. En el WhatsApp está 26, 27. Sí. Y 28. Pues Sí, resolvamos están todas. Sigamos con resolviéndolas. A ver, ¿qué tan 26. capaces somos? El texto de Sabadell podría ser el comienzo de una obra titulada Orígenes.
A, de la China, B, del zoológico, C, de los animales, D, del unicornio. El 25 sí está. El 25 sí está. ¿24? Por la manera. En el texto que mandó el profesor está el 25. En el texto Sí, ahí está la 25. Cuando va el unicornio, sabemos que no es una jirafa, sino ahí está. Sí, ahí está la 25. La leen, porfa, yo tengo 26. Ahí dice 25. En el texto de Sabadell se alude al unicornio. De este sabemos que no es una jirafa, sino un rinoceronte. A, rinoceronte. B, animal prehistórico. C, caballo. D, animal mitológico. Creo que es D. Sí, yo también pienso que es la de un animal mitológico. Sí, animal mitológico. Bueno, chicos, se nos acabó la clase, ¿no? Ay. Ya son las 1:30. Ay. Ustedes siguen en clase con la profe Sandra, ¿cierto? Con matemáticas. Con matemáticas. Matemáticas, profe. Les tocó con la profe Sandra biología y tecnología con la profe Sandra. Sí, pero mañana tenemos tecnología. Ah, mañana tienen con la profe Sandra. Ah, ya, en tecnología. Listo, entonces muchachos, hagamos una cosa. Ustedes me envían en el transcurso de la tarde las otras respuestas, ¿listo? Ah, fue madre. Me las envían al WhatsApp. Y mañana, en clase, de 9 a 10:30, le damos la respuesta, ¿les parece? Bien, profe. Bueno. ¿Cuándo terminamos nosotros, muchachos? No sabemos. El 3, profe. El 3 de abril, profe, se acaba. El 2 de abril. El 2 de abril creo que terminamos, profe. Sí, entonces ya estamos, prácticamente nos queda Un fin de semana. un fin de semana, correcto. 2 fines de semana, creo yo. A ver, miremos la fecha. Estamos a 19. Para abril tenemos un fin de semana, 2 fines de semana tenemos de clase. Ustedes ya pasarían al otro ciclo. Y al otro bloque, perdón. Al otro bloque. Entonces ya no verían español conmigo. Las materias que vieron en este bloque ya no las ven. Dime, Silena. Profe, yo quería, pues como yo termino el segundo módulo, o sea, yo pasaría al otro ciclo, ¿sí? O sea, ya, yo creo que vería clase otra vez con usted, que ya entraría al otro módulo. Sí, porque hay uno que entra, este grupo va a otro módulo y hay otros que vienen para iniciar ciclos. No recuerdo el caso tuyo, me toca entrar a mirarlo, no recuerdo, pero voy a consultarlo, Silena, esta semana porque no me acuerdo. Sí, profe, porque yo también me confundo porque la coordinadora me dijo que ya yo pasaba a hacer otro ciclo, o sea, con Marley y eso, con los otros compañeros, con los antiguos. Bueno, porque yo ya no sigo en español con ustedes, sino que ya seguiría con otro grupo. Con otro grupo y ustedes ya, en vez de español, estarían viendo sociales, filosofía, otras materias. ¿Listo? Entonces, ahí sí sería como ya que ustedes vayan ampliando también. De todas maneras, en estas 2 clases que faltan, les voy a dar bases de filosofía para que ustedes vayan empezando a distinguir las 2 corrientes filosóficas, enseñando como para sentarles las bases de eso y de literatura como tal. De todas maneras, nosotros nos volvemos a ver porque en el otro bloque como tal también nos volveríamos a ver. Profe, ¿y vamos a tener la clase que no vimos el viernes? Ah, sí, la vamos a tener. Usted, ya mañana cuadramos cuando tenemos la clase, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. La clase de ayer la reponemos en esta semana, ¿listo?
Hasta luego, Vale. profe, gracias. Feliz día para todos, bendiciones. Gracias, chao. Gracias por la espera. Gracias. Fue problema técnico. Chao. Gracias, profe. Profe. Bendiciones. Chao, bendiciones para todos. Saludos, Sandra.